CM Punk nuevamente sería visto en una empresa que no era AEW, esta vez en Impact Wrestling el 30 de abril. Yo les apuesto que si WCW seguiría existiendo, CM Punk visitaría Nitro o Thunder con el fin de dar un mensaje. Me gustaría creer que es su manera de reconciliarse con la lucha libre, pero estoy más que seguro que es una estrategia de CM Punk para forzar su regreso bajo sus propios términos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de lucha libre en español. Bienvenidos al canal de Wrestling y Punto. Estamos a un par de días ya de Collision, el debut de lo que va a ser el segundo programa importante de AEW. Esta vez se emitirá desde Chicago el sábado y traerá de regreso al favorito de mi amigo Dave. Traerá de regreso nuevamente a la televisión al hijo pródigo, al cuantas veces hijo pródigo, CM Punk. CM Punk va a regresar y va a tener mucho que decir. No solamente su aparición se va a limitar a estar en el main event del programa, sino que es muy probable que tenga un micro abierto. En esta edición del programa vamos a repasar lo que ha sido este camino para el retorno de CM Punk. Así que vamos hacia allá. Y bueno, ya creo que la mayoría debe de saber cuál ha sido el motivo principal, para poner en contexto, por qué CM Punk dejó WWE. Bueno, motivos varios, válidos en algunos casos, pero el principal es su descontento con el manejo creativo de la compañía. Aparte de que el área administrativa, el área legal de WWE le mandó su carta de despido el día que él contraía nupcias con AJ Lee. Un detalle no menor que CM Punk siempre se ha encargado de hacerlo presente. Está en toda su razón. Los que trabajamos sabemos que hay una jerarquía siempre, una jerarquía en las empresas, que no depende exactamente del dueño, que no depende nada de tu jefe superior inmediato. Depende de las áreas que se encargan de tramitar toda esta documentación, que no siempre están sincronizados, digamos, con el área operativa, pongámoslo así. Pero bueno, eso era solamente para poner en contexto qué era lo que había pasado con CM Punk en su paso por la lucha libre en WWE, o digamos en su paso por el entretenimiento deportivo que nos ofrece la empresa de Vince McMahon, porque aún sigue a cargo el señor McMahon. ¿Por qué regresó al wrestling CM Punk? Bueno, después de dejar la lucha libre profesional, CM Punk se embarcó en una carrera en las artes marciales mixtas, entrenando en Milwaukee con el ex campeón de peso ligero de la UFC, Anthony Pettis, y Paul Felder. UFC firmaría a CM Punk a finales de 2014, pero haría su debut recién en el 2016, teniendo una derrota por sumisión en el primer round ante Mickey Gale en el UFC 203. No conforme con ello y buscando ahí una redención, se enfrentaría a Mike Jackson. La pelea tendría un resultado en contra, negativo para CM Punk, ya que perdería por decisión unánime en el UFC 225 en junio del 2018. Sin embargo, esta lucha sería anulado, digamos el resultado cambiaría a un no contest, porque Jackson dio positivo a una sustancia prohibida. Debido a la popularidad de CM Punk, la venta de boletos para los eventos en que el Punketo estuvo presente se movieron pues con éxito. Punk, a pesar de no luchar, se mantenía en contacto con la UFC, era parte de las artes marciales mixtas e incluso fue examinado 2 veces por el socio antidopaje de la UFC con siglas USADA en el cuarto trimestre del 2020, dando a entender que aún podía volverse a subir al octágono. CM Punk también durante todo ese tiempo en las artes marciales mixtas sería comentarista para Cage Fury FC y para el UFC Fight Pass, y dijo que continuaría en aquel rol de comentarista.
Dana White se le preguntó en muchas oportunidades, en varias conferencias de prensa, incluso en la conferencia de prensa de UFC 265, sobre los rumores de que apuntaban a CM Punk volviendo a la lucha libre profesional. Dana White dijo que si fuera cierto, UFC no tendría ningún problema con ello. Siempre se ha coqueteado con el hecho de que CM Punk pueda volver en algún momento a WWE, pero en aquel momento AEW ya estaba dando que hablar. Estaba dando que hablar por sus tremendas luchas, por la variedad de estilos y sobre todo por los luchadores que tenía y que tiene dentro de su roster. Se mostró AEW primero como una alternativa a WWE. CM Punk, en aquel momento de 42 años, dijo que había estado en contacto con el fundador de AEW, fundador, presidente, CEO, ring boy, community manager, aguatero, el señor Tony Khan, durante aproximadamente año y medio. CM Punk tenía planes de regresar mucho antes, pero llegó pues la pandemia. CM Punk no entró en detalles sobre su contrato, pero dijo que era uno a largo plazo y que él no apuntaba a ser un luchador a tiempo parcial. Esto lo dijo en una entrevista dentro de un podcast, donde CM Punk daba pues sus impresiones y comentaba un poco más sobre la comunicación que había tenido pues con Tony Khan. Incluso dentro del podcast comenta, sabía que no podía debutar si no había gente en la arena, dijo CM Punk. Siempre digo que el momento lo es todo. Hubo muchos accidentes felices en el camino para que esto sea posible. Después de 7 años fuera del ring, CM Punk regresó un viernes por la noche con All Elite Wrestling, apareciendo en la segunda edición del programa Rampage desde su ciudad natal en Chicago. AEW consiguió aquella noche un lleno total del United Center para su mayor asistencia en vivo hasta la fecha. En una entrevista para las redes sociales de AEW, CM Punk diría que a veces te enamoras de las cosas, refiriéndose claramente a la lucha libre profesional. Si liberas algo y vuelve a ti, es un amor verdadero. Muy romántico CM Punk aquella tarde. Palabras emotivas de CM Punk también, hay que ser sinceros robándole la frase al amigo Foe. CM Punk tendría una lucha contra Darby Allin en su primer combate en el evento All Out, el 5 de septiembre del año 2021, también en Chicago. Ahora la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué se fue CM Punk? Bueno, todos los que estamos involucrados en este negocio, la lucha libre es un mundo donde los luchadores nos van a contar historias dignas de Hollywood o dignas de una telenovela. Pero ¿qué pasa cuando esta realidad supera la ficción? ¿Qué pasa cuando se rompe el kayfabe? Bueno, la nueva puesta en producción de una nueva novela, ahora interpretada por CM Punk y AEW, empezaba. El domingo 4 de septiembre del 2022 se llevaría a cabo All Out, donde CM Punk se enfrentó a Jon Moxley por el título indiscutido de AEW. Moxley llegaba como campeón, pero fue CM Punk quien salió con el título en el hombro al final de la noche. Nadie puede negar que fue una tremenda lucha, a la que ya AEW nos tiene siempre acostumbrados. Pero a pesar de que aquella noche se trajo de regreso a MJF, todo esto pasó a un segundo plano cuando debió ser lo más resaltante de la noche. Los reflectores iluminaban a una situación después de All Out que involucró al campeón, a su entrenador Ace Steel y a algunos vicepresidentes ejecutivos de la empresa, llámese Matt y Nick Jackson y el señor Kenny Omega. Pero bueno, vamos a desmenuzar esto como pechuga para ají de gallina, porque ha sido algo muy grande. No sé si buena o mala publicidad para AEW, pero al final se habló de la compañía. Tras ganar el título, CM Punk se sentó junto a Tony Khan, dueño de AEW, para poder dar declaraciones a la prensa. CM Punk, fiel a su estilo,
comentó a placer lo que quiso e hizo enojar a más de uno tras bastidores. Tony Khan tenía boletos comprados para estar en primera fila para presenciar una nueva pipe bomb que soltaría CM Punk en aquel momento. Primero se fue con todo ante su ex amigo Colt Cabana. No se guardó nada sobre esa situación, pues junto a Tony Khan aseguró que él no tenía nada que ver sobre la ausencia de Cabana en AEW y que todo lo que decía la prensa eran puros chismes. Y hablando de ese chisme, lo que vino después es una auténtica bomba que no le gustó nada a los compañeros de trabajo. ¿Qué diablos hice para merecer que un maldito cabeza hueca, tonto, puntos suspensivos como Hackman Adam Page saliera en televisión nacional e hiciera lo que hizo por su cuenta? ¿Por qué razón? ¿Qué le he hecho yo? Indignado CM Punk en la conferencia de prensa. Adam Page, hay que recordar que hace semanas atrás realizó una promo antes de perder el título contra CM Punk, donde le tiró con todo al punqueto. Y nada de lo que dijo estaba guionizado, es decir, salió de su corazón. Esas palabras le dolieron a CM Punk y bueno, en la conferencia de prensa tuvo la oportunidad de descargar todos sus sentimientos. Pero ahí no acabaría la cosa, porque también tuvo palabras para los vicepresidentes ejecutivos, es decir, para los John Bucks y para Kenny Omega, diciendo que básicamente ellos filtraban cosas a la prensa que no son ciertas. Y tras estas palabras, todo explotó. CM Punk seguía derramando lisuras, insultos para los antes mencionados y la conferencia de prensa seguía. Luego se entrevistaron a otros luchadores y en algún momento a Tony Khan se le avisa que algo está pasando tras bastidores. El Wrestling Observer mencionó que Matt Jackson y CM Punk llegaron a los golpes. Fue el campeón de AEW quien lanzó el primer golpe, pero no quedó ahí. Las cosas se salieron de control y bueno, se comenta que Ace Steel mordió y jaló el cabello de Kenny Omega y Nick Jackson terminó noqueado después de que Ace Steel le lanzara una silla. Hay que recordar que aquella noche en el evento CM Punk ya se había coronado como campeón de AEW, campeón máximo, y también The Elite, Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson derrotaban a Hackman Adam Page y al Dark Order y se coronaban como los primeros campeones de tríos de la empresa. En el siguiente Dynamite posterior al evento, un muy nervioso Tony Khan lanza un mensaje al universo de AEW informando que después de los acontecimientos de All Out se ve forzado a dejar vacante los títulos de tríos y el campeonato mundial, anunciando que aquella noche el Triángulo de la Muerte, es decir, Pac, Penta Cero Miedo y Rey Fénix, se enfrentaban a Best Friends y a Orange Cassidy para coronar a nuevos campeones de trío. Y en referencia al campeonato mundial, empezaba aquella noche un torneo de campeones, es decir, Hackman Page se enfrentaba a Bryan Danielson aquella noche y posteriormente Sammy Guevara y Darby Allin lucharían por un cupo el viernes en Rampage. Chris Jericho y Jon Moxley estaban avanzados en este torneo, es decir, el ganador de la lucha entre Hackman y Bryan Danielson se enfrentaría a Jericho y el ganador de la lucha entre Sammy Guevara y Darby Allin se enfrentaría a Jon Moxley en Dynamite y la final tomaría lugar en Dynamite Grand Slam el 21 de septiembre. Ahora, después de todo este torneo, después de toda la chanfaina que pasó por este problema generado pues por CM Punk, porque hay que ser sincero, CM Punk generó todo este problema, CM Punk tenía que volver. Tras su salida forzada, se comentó mucho que era una lesión, que estaba suspendido, que no quería volver, que Tony Khan no lo necesitaba, lo de siempre. El 11 de noviembre del 2022, CM Punk sería parte de la mesa de comentarios en una empresa de artes marciales mixtas y daría unas declaraciones bastante picantes. Bueno, digamos que las declaraciones fueron entre los miembros de la mesa de transmisión. Por ejemplo, uno de los integrantes le dijo
a CM Punk que estaban pensando la idea de poder crear una nueva empresa de lucha libre, a lo cual CM Punk dijo: no creo que quieras contratarme y tenerme en el vestidor, y el sarcasmo seguía. El otro comentarista dijo: él arruinaría la empresa, por favor, no dejes que haga ninguna conferencia de prensa. Entonces, esto era evidente, CM Punk estaba jugando a querer volver, estaba ironizando sobre lo sucedido con los vicepresidentes, con los hermanos Jackson y con Kenny Omega, y daba pues esta declaración. El 23 de noviembre del 2022, en Dynamite, el vuelto tenía que ser dado. En la lucha entre el Triángulo de la Muerte y The Elite, empezaba la burla a CM Punk, Kenny Omega en una parte del match mordiendo a Pac, como guiño a lo que Ace Steel le hizo, y también aplicando pues el GTS, movida característica de CM Punk, movida que también es una copia de otro luchador japonés que ustedes ya deben saber. Pero Matt Jackson creo que se llevó el protagonismo, ya que parodió este lazo fallido que ocurrió en la lucha entre CM Punk y Adam Page en Doble o Nada. Pero ¿por qué The Elite haría esto? ¿Esto sería también la señal de que los días de CM Punk en AEW habían llegado a su fin? Bueno, a eso tenemos que sumarle los comentarios de Jericho y de la mayoría de talentos que daban a entender que no necesitaban al Punketo, pero también había un cierto porcentaje de luchadores que en algún momento han creído que CM Punk es necesario. Y son unos cuantos, ¿ah? O sea, digamos que tampoco es todo el roster. Por ejemplo, podemos decir que en el lado femenino, Jade Cargill ha sido directa con CM Punk, ¿no? Mencionó que CM Punk ha tenido un gran trato con ella. Además de todo, el roster femenino siempre agradece los consejos que le ha dado el luchador. Y esto lo ha hecho de manera pública. Danhausen también ha expresado en redes sociales que extraña a CM Punk y que desea trabajar nuevamente con él. FTR, lógicamente, Dax Harwood y Cash Wheeler solo pueden decir cosas positivas de CM Punk. Paul White, el ex Big Show, también declaró que respeta a CM Punk por sus agallas a la hora de decir lo que piensa. Remarca su influencia en el backstage como veterano del negocio e indica que esta experiencia podría ser un factor clave para poder convencer a otros de que un regreso en la lucha libre siempre es positivo. Taz, uno de los grandes amigos en el pasado de CM Punk, se reencontraría con él en All Elite Wrestling. De estos se conocen que son también buenos amigos, ¿no? Vicky Guerrero, bueno, que en ese momento estaba también en All Elite Wrestling, siempre ha tenido contacto con el Punketo. Lo considera Vicky un amigo muy especial y piensa que también sumaría bastante para las filas de AEW. La doctorísima Britt Baker, DMD, también ha sido una de las mayores defensoras de CM Punk en AEW. Ambos se han brindado respeto mutuo a través de las redes sociales y Britt Baker siempre agradece a CM Punk por sus declaraciones públicas sobre su persona. Su esposo, Adam Cole, también ha demostrado respeto hacia CM Punk en múltiples oportunidades. Brody King también, tremendo luchador, tremendo atleta, también ha demostrado su respeto siempre al Chicago Mate. Así podríamos hablar también de varios talentos, ¿no? Pero bueno, nos estamos desviando, creo, de este tema. Este torneo que se hizo también fue interesante porque dio la oportunidad a muchos talentos de mostrarse, ¿no? Un Sammy Guevara compitiendo por un título en primera instancia, al igual que Darby Allin, compartiendo pues con talentos ya establecidos de la empresa, ¿no? También se informaba que, bueno, ya se habían despojado de los títulos a los campeones y había una persona que no había recibido pues el castigo, que era Ace Steel, pero Ace Steel se informaba que había sido despedido. No se sabía a ciencia cierta si AEW había despedido a CM Punk o seguía suspendido, o se estaba recuperando de una lesión, o no lo necesitaban, o estaba esperando que el tiempo cure las heridas. Hablé hace unos minutos que había un bando anti-punk y un bando pro-punk.
Uno de esos que son pro es Dax Harwood, que en su momento, en su podcast, dijo que le encantaría que las cosas con Punk se arreglen. No se mencionaba a CM Punk ni en las redes oficiales de AEW, ni en la programación de la empresa. Sin embargo, de a pocos, CM Punk se dejaba ver, y esto fue en un evento de New Japan Pro Wrestling en Battle in the Valley 2023. También, el 23 de marzo, CM Punk rompería su silencio en una historia en Instagram, dando más detalle sobre lo sucedido en All Out. Un mensaje que fue eliminado rápidamente de las redes. Parece que la gente siempre está tomando screenshots, tengan cuidado ahí con lo que publican en las redes, son muy peligrosas. Pero el mensaje decía lo siguiente: todavía no estaba autorizado para volver a luchar. Entonces el plan era luchar en el evento. Me senté y escuché la idea de Rocky 3 de Moxley. Le expliqué que nunca había visto una película de Rocky y pensé que la idea apestaba. Pero si el jefe quería hacerlo, lo que sea, no hay problema. Él dijo que no perdería contra mí. Nunca había experimentado a alguien negándose a perder contra mí. Solo me reí. Le pregunté a Tony Khan si esto era lo que él quería, y él dijo que sí. Él es el jefe, así que dije que estaba bien, pero primero tendría que ser autorizado médicamente. Seguían diciendo que podía ser solo una lucha rápida, así que no necesitaba que me dieran el visto bueno. Me burlé de eso. Mi salud es más importante. Dave Messler es un mentiroso. Jericho es un mentiroso y un títere. Habían planes, pero los planes siempre cambian. Pero nunca más pondré una empresa por encima de mi salud. Toma ese dardo, WWE. Pero bueno, es CM Punk y sus palabras no hacen más que entender que sigue resentido con la lucha libre por este amargo episodio que sucedió con WWE. Bueno, las aguas no se calmarían, y dentro del podcast de René Paquette, su esposo Jon Moxley dio unas declaraciones. También hubo vuelto aquí. La noche en la que ese idiota, haciendo referencia a CM Punk, hablaba, era una en Minneapolis, cuando él regresó saltando en un pie después de que Jericho y yo competimos. Tengan en cuenta que básicamente no estaba trabajando allí en aquel entonces. Tony no era mi jefe y ni siquiera tenía por qué haber estado allí ese día. No tendría por qué habernos reunido en una habitación y ofrecer una historia que le permitiera lucirse bien en el evento. Hay que recordar que en ese momento Jon Moxley no tenía firmado un acuerdo con AEW, todo fue de palabra con Tony Khan. Pero bueno, la entrevista seguía. Odio tener que mencionar esto. No creo que haya dicho nada remotamente negativo sobre AEW, pero lo tengo que decir. En retrospectiva, pasé unos años en la escena independiente. Hice un par de años en el territorio de desarrollo, hice 8 años en WWE y nunca había visto tanto drama en un solo lugar en mi perra vida. Vamos a cambiarle la palabra, en mi perra vida. Fightful Select y el Wrestling Observer confirmaron que se estaba planeando la posibilidad de tener un nuevo show en TNT con un nombre tentativo, Collision, que estaría centrado nada más y nada menos que en CM Punk. Se barajaron muchos escenarios para el retorno de CM Punk, teniendo a Chris Jericho como primer oponente. Sin embargo, a pesar de esto, aún no había una reconciliación entre todos los involucrados. Incluso el área legal de AEW le pidió a CM Punk no tener ningún tipo de comunicación con los involucrados. Tony Khan también se vio involucrado de alguna manera, esquivando las preguntas de los medios sobre esta situación. Aparentemente el silencio estaba arreglando todo el problema, pero no del todo. El 24 de abril, CM Punk es captado fuera del All-State Arena en Chicago, arena en donde se haría WWE Raw. Las redes sociales explotaban, y es que se tenía preparado para aquella noche un anuncio de Triple H, un anuncio muy importante. Entonces todo podía pasar. La especulación, el sueño, fake news, todas las cosas que siempre rondan en internet se hicieron presente aquel 24 de abril.
Según informan los medios especializados, PW Insider y Fightful Select, CM Punk ha llevado a cabo una breve visita en el backstage de Raw. Según revelan estas fuentes, el ex campeón mundial de AEW habría cruzado palabras con varios talentos, incluyendo el Miz. Hay que recordar que en muchas oportunidades CM Punk ha sido muy reacio a poder aceptar que el Miz haya sido main event de WrestleMania y él no. Estas discusiones a través de Twitter, a través de las redes sociales, parece que quedaron ahí nomás, ¿no? Parece que CM Punk fue con el ánimo pidiendo el perdón, pidiendo la absolución de estos pecados. También se informó que conversó brevemente con Triple H e incluso se dieron la mano. También hay un video que circula en internet, el cual lo pueden buscar en esta plataforma, donde se ve al luchador hablando con Tamina en el estacionamiento del recinto. Sin embargo, Vince McMahon, un viejo zorro, se enteró de lo sucedido y dio la orden a los guardias de seguridad que escolten a CM Punk hacia la salida, para evitar posibles problemas legales entre ambas compañías. El sentimiento dentro de la WWE era de que CM Punk quería volver, pero ojo, las cosas ya se estaban arreglando en AEW. ¿Por qué CM Punk tendría que ser algo así? Raro, ¿no? ¿Publicidad gratis para él? Quizá levantó la mano y dijo hello, WWE, estoy aquí. O quizás también levantó la mano y miró hacia el otro lado y dijo, Tony Khan, agárrame que me voy. No lo sé. A pesar de ello, con Punk o sin Punk, el show de Collision se llevaría a cabo y terminaría viendo la luz. Incluso, si recuerdan, dentro de la nota de prensa que informaba a los medios sobre Collision, no se menciona para nada a CM Punk, ni en las imágenes promocionales, ni algún guiño por ahí escondido, nadita de CM Punk. Pero algo llamó la atención. Ace Steel sería recontratado. Entonces, este era un indicio más de que CM Punk aún tenía la chance de volver. Sin embargo, también se caía lo de Jericho. Jericho ya no sonaba como el primer nombre para luchar contra CM Punk, y se barajaba a otro luchador, a un tal Samoa Joe como primer rival. Curioso, ¿no? Curioso que Jericho no quiera ser planchado por CM Punk, porque lógicamente CM Punk va a ganar su lucha. Esto es así, cerrado. CM Punk sería visto nuevamente en una empresa que no era WWE, esta vez en Impact Wrestling el 30 de abril, incluso tomándose fotos que luego el talento subiría a sus redes sociales. Y yo les apuesto que si WCW seguiría existiendo, CM Punk iría a Nitro o a Thunder con el fin de dar un mensaje. Sinceramente, me gustaría creer que es su manera de reconciliarse con la lucha libre, quizás de absorber un poco de energía para sí mismo y recuerde el luchador que solía ser. Sin embargo, creo que todo esto ha sido una estrategia de CM Punk para forzar el regreso bajo sus términos, cuando él quiere y como él lo quiere, más no como la empresa lo hubiese querido hacer. Tony Khan anunciaría en una edición de Dynamite en Austin, Texas, que AEW Collision vería la luz los sábados por la tarde a partir del 17 de junio a través de TNT. Curioso que las fuentes, los colores sean similares a Nitro. No sé la verdad. Ese rojo y amarillo muy coquetón para AEW. Pero bueno, había algo importante en ese anuncio. Se informaba que la premier era el sábado 17 de junio en una locación aún por anunciarse la próxima semana. El 24 de junio van a estar en Toronto, el 29 de junio en Hamilton, el 8 de julio en Regina, el 15 de julio en Calgary, el 22 de julio en Newark, pero no se sabía dónde sería la premier. Raro, ¿no?
le estaban dando quizás una semanita más para poder negociar con CM Punk. Yo no me trago ese cuento de la expectativa que vamos a guardar, ¿no? El anuncio para hacerla más larga. No, eso sí ya es cuento viejo. Eso no me lo creo. La siguiente semana se anunciaba que el primer show de Collision sería en Chicago desde el United Center. Se informaba que si Punk no aceptaba volver, la otra opción sería el Daily's Place de Jacksonville. Sería el lugar donde sería pues el debut de Collision, pero parece que se pudo arreglar a tiempo con CM Punk. Los planetas se alinearon y al parecer Tony Khan aceptó los términos del punqueto. Esto se caía de maduro. Era inminente el regreso del Chicago Mate. Nuevamente en Dynamite para estirar más el chicle, ya un chicle sin sabor, sin textura, y haciendo una recapitulación de lo sucedido en los dos últimos anuncios, Tony Khan nos informa que el evento estelar será CM Punk haciendo pareja con FTR para enfrentar a Samoa Joe y el Bullet Club Gold, es decir, Juice Robinson y Jay White. Entiendo que en postproducción y lo que se ve en televisión puede variar con la magia de la edición, pero pueden buscar los videos en Google y en YouTube, la reacción real de los fans de estos anuncios que se graban pues con cámara en mano, y era un detalle que Dave Messler no lo dejaría pasar. En su cuenta de Twitter haría referencia a ello. En el programa del 31 de mayo, Tony Khan anunció oficialmente el regreso de CM Punk. Al principio hubo una gran reacción positiva, pero luego fue opacada por abucheos aún más fuertes. La reacción fue intensa en ambas direcciones. Y eso es lo que siempre va a pasar. Va a haber gente que quiera a Punk y va a haber gente que pague su ticket para abuchearlo. Mucha razón tenía Jim Ross en aquel documental de Beyond the Mat. En el Dynamite de ayer, ahorita nomás, CM Punk terminó volviendo a AEW en forma de video. Yo siento realmente que estafaron a Warner, estafaron a la gente que compró su ticket en Collision, porque la idea era ver por primera vez a CM Punk después de este retorno. O sea, no creo yo que haya sido lo más indicado hacer volver a CM Punk, aunque sea en video. La expectativa era ver cómo estaba físicamente, si de repente estaba más acabado, por ahí un nuevo shirt, no lo sé, muchas cosas, pero creo que se equivocó aquí Tony Khan. Creo que no debió demostrarlo hasta el día sábado. Pero bueno, eso es lo que ha pasado hasta ayer, que ha sido el último programa de Dynamite en vivo. Digamos que de aquí sigue Rampage, que los spoilers ya salieron. Bueno, aquí no damos spoilers, pueden buscar los spoilers en páginas especializadas. Pero ¿qué podíamos esperar o qué podría esperar el fan de este nuevo retorno, de este retorno de CM Punk? ¿Puede ser la oportunidad para la redención de CM Punk? Bueno, en la lucha libre nunca digas nunca, ¿no? Primera frase y segunda frase es las oportunidades siempre están, ¿no? Muchos luchadores han sido favorecidos por las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades, y ahí está Jeff Hardy, que es el típico caso, ¿no? Donde se puede dar a conocer pues todas las oportunidades que se le han dado a Jeff Hardy con los problemas que ha tenido hoy con sus demonios. Pero creo que la redención no va por el lado de Punk. Yo creo que más iría por el lado de AEW. Yo creo que AEW le pudo haber dado en su primera corrida a CM Punk una mejor historia. Digamos que puso más en el mapa a MJF, pero MJF sin CM Punk hubiese llegado al lugar en donde está. O sea, le sirvió sí, pero no fue determinante para decir wow, CM Punk ayudó mucho. No, fue un feudo interesante, fue un feudo con un buen micro. Lo mismo con Darby Allin, ¿no? O sea, con Darby Allin sí creo que le sirvió más luchar con CM Punk que de repente MJF. Y así podría hablar de todos los talentos que han luchado con CM Punk, ¿no? Por ejemplo,
ha luchado Daniel García, ha luchado Matt Sydal, ha luchado Bobby Fish, Eddie Kingston, QT Marshall, Lee Moriarty, se ha enfrentado a Wardlow, a Shawn Spears, se ha enfrentado también a Dax Harwood, a Max Caster, a Penta Oscuro, a Dustin Rhodes, a John Silver, a Adam Page, a los hermanos Gunn y a Moxley, entre otros más que por ahí se me pueden pasar, ¿no? Pero creo que la redención le voy a dar a AEW. Yo creo que Tony Khan tiene la oportunidad de sacar muchos ceros en los ratings, muchos ceros en las cuentas, y de vender harta mercancía con CM Punk. Si hace lo correcto, creo que la redención va a venir por AEW. ¿Es necesario CM Punk en AEW? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Yo estoy 50 y 50. ¿Por qué 50? El 50 positivo es porque CM Punk es un tipo controversial y siempre jala gente. Y está mal que hablen de tu empresa de manera negativa, pero al final terminan hablando, ¿no? O sea, la palabra AEW suena más, y si CM Punk la dice va a sonar mucho más, se va a amplificar mucho más. Pero también CM Punk le quita ese tiempo en televisión a los talentos que pueden estar subiendo. Por ejemplo, se le ha quitado tiempo al Rocky Maivia de los pobres. Se le ha reducido el tiempo tremendamente. Daniel García ha pasado a ser un títere. Varios luchadores, y podría ser un programa con Dave o con Fo, sobre aquellos luchadores que de alguna manera pues van a ser reducidos sus tiempos en televisión por dárselo a CM Punk. No sé, es mi punto de vista. Warner Bros. Discovery tiene que ver con el retorno, sí, claro que sí, necesitan una figura, pero aquí viene otro problema. Aquí viene un problema en el cual nadie está pensando. A ver, Hulk Hogan pudo ir de la mano con WrestleMania. Hulk Hogan se cargó los primeros WrestleMania solito, acompañado de un buen soporte. Un buen soporte que no sé si lo tenga AEW. Ojo. O sea, CM Punk va a luchar en Collision con los amigos de CM Punk. O sea, con la collera de CM Punk. O sea, CM Punk y mis amigos vamos a luchar en Collision. ¿Cuánto me va a sumar? ¿Cuánto me va a quitar? Eso no se está viendo. No va a haber una división de roster. AEW no se quiere comparar con W, así que por el momento no lo ve necesario. Pero nadie se está poniendo a pensar en ello. O sea, ¿cuánto puede cargar CM Punk un programa que gire en torno a él? Porque en verdad que si el plan es ese, ok, semana 1, semana 2, semana 3, ¿y de ahí qué? Lo pasamos a Dynamite. Y los que no quieren estar en Dynamite los ponemos en Collision y así vamos jugando. Eso nadie se ha puesto a pensar. ¿Qué va a pasar en el segundo Collision? ¿Se va a poder mantener el rating? ¿Cuánto debería ser el rating para este primer Collision? Debería de superar los Dynamite, sí. ¿Pero eso se puede mantener en el tiempo? Es la pregunta. ¿Puede un CM Punk mantener esa mística que tuvo antes y se perdió para que la gente pueda estar prendida de Collision? ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? Esa es la pregunta del millón. Pero lo importante es que, como fan de la lucha libre, tú que me estás escuchando, puedas disfrutar el sábado de Collision. Yo soy crítico de AEW, como muchas personas de ustedes, como otras personas que también crean contenido en redes, pero soy fan de la lucha libre y veo, y voy a ver el programa, no en vivo quizás, porque Tony Khan nos quitó la oportunidad de poder verlo. Gracias, Tony Khan, donde te encuentres. Me llevaste a la piratería a bajar torrents para poder ver tu programación, pero no importa, ya estaba acostumbrado a bajar los Raw, los SmackDown y los eventos por torrent, pero lo voy a ver, y lo voy a ver con expectativa para saber por dónde va la historia.
También lógicamente en la semana me juntaré pues, bueno, no en la semana, ya mañana de repente me estaré juntando con Fou para poder analizar esta cartelera que ya se lanzó. Pero bueno, por hoy lo dejo aquí. He hecho una pequeña reseña, quizás se me han escapado por ahí un par de puntos sobre el retorno de CM Punk a AEW. Ojalá que sume, ojalá que AEW tenga la oportunidad de manejarlo de una manera correcta, porque a pesar de que el tipo pueda ser el más cargoso, el más tóxico del mundo, el tipo vende. Y creo que con la dirección correcta va a vender más y el más beneficiado va a ser AEW. Así que bueno, si llegaste hasta aquí, como dice el amigo Fou, un cordial saludo. Y nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Wrestling y Punto. Búsquennos, activen la campanita para siempre estar atento a los videos que subimos, siempre relacionados a la lucha libre. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.